Dios le bendiga hermosamente, pueblo santo de Dios. Hoy es jueves, día 21 del mes de marzo del año 2024, donde esperamos que estas lecturas sean de gran bendición para todos los que nos escuchan. La primera lectura del día de hoy está tomada del Génesis, capítulo 17, versículo del 3 al 9. En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le dijo: Mira, este es mi pacto contigo. Seré padre de muchedumbre de pueblo. Ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré crecer sin medida, sacando pueblo de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra que en peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham: Tú guarda mi pacto que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 104, versículo del 4 al 9. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Evangelio está tomado según San Juan, capítulo 8, versículo del 51 al 59. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Les aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que está endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Aunque no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, ¿sería como ustedes un embustero, que yo no lo conozco y guardo su palabra? Abraham su padre saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos dijeron: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: Les aseguro que antes que naciera Abraham existía yo. Entonces cogieron piedra para tirársela, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. Cuando vemos la primera enseñanza tomada del Génesis capítulo 17, versículo del 3 en adelante, vemos que Abraham sencillamente es uno de esos hombres, diríamos, muy influyentes en la historia de la fe. Por eso le llamamos el padre de la fe. Es tanto así que lo que es el judaísmo, el islam y nosotros mismos los cristianos lo proclamamos como nuestro patriarca. ¿eh?
Por eso es que vemos la lectura que nos habla del pacto que Dios hizo con Abraham, donde le prometió que sería padre de muchedumbre y le cambió el nombre de Abraham por Abraham. En la Biblia vemos cambios de nombre, como el Señor lo hace. Por ejemplo, Jacob le cambió el nombre a Israel. Vemos también que Saraí le cambió el nombre por Sara, que Saulo le cambió el nombre por Pablo, que a Simón le cambió el nombre por Pedro y así otros tantos más. Pero es importante resaltar que Dios le había prometido a Abraham que de él haría una gran nación y es decir, engrandecería su nombre. Pero Abraham no tenía hijos. Mas, sin embargo, Dios le prometió esta gran promesa en el Génesis capítulo 12, unos cuantos capítulos antes de lo que estamos leyendo. Pero cuando Dios prometió eso, Abraham tenía 75 años. Aquí en el Génesis capítulo 17, nuevamente el Señor le recuerda la promesa que ya le había hecho a Abraham y le dice nuevamente: te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti. Pero ya habían pasado 24 años y no se cumplía la promesa hecha por Dios a Abraham. Es importante resaltar que la palabra de Dios nunca se equivoca, que Dios nunca nos miente, que Dios siempre cumple su palabra. Por eso en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Es decir, que cuando Dios nos promete algo, Él siempre lo cumple. No importa los años que pasen, en el país que te encuentren, las cosas que sucedan, cuando Dios dice que vas a cumplir algo, Él lo hace. Y no se retracta como nosotros los hombres imperfectos, que nos retractamos, que nos olvidamos, que mentimos, que decimos una cosa ahora y otra luego. Dios no es hijo de hombre imperfecto para mentir. Dios no se retracta, el Señor no se retracta, sencillamente. Por eso, la promesa de Abraham fue larga. Oh, sí, claro. 24 años y no se había cumplido nada. Pero su recompensa al final de la jornada fue grandiosa. Dios en este capítulo 21 le promete 5 cosas. Primero, te haré crecer sin medida. Oiga usted, sin medida. Segundo, sacaré pueblos de ti, pueblos de ti. Tercero, reyes nacerán de ti. Cuarto, mantendré mi pacto contigo. Este pacto no era temporal, sino para siempre. Y quinto, mantendré también mi pacto con tu descendencia. ¡Wow! Qué rica, bella y hermosas bendiciones. Cuando Dios promete, cumple su palabra. Yo llegué a este país en el año 90 y llegué con visa de paseo. Al tiempo la visa se me venció. Cuando nosotros trabajamos, ahorramos un dinerito, quisimos comenzar a preparar papeles migratorios. Nos recomendaron una agencia que hacía este tipo de trabajo de papeles migratorios. Entonces fuimos, llenamos los papeles, lo enviamos. Anteriormente no estaba la facilidad que hay ahora, donde por computadora tú puedes chequear cómo va el proceso de tu papel y todo esto. Antes no, había que ir personal a hacer una larga fila que te duraba horas haciendo fila, que le daba la vuelta al edificio y para poder lograr que escudriñar cómo iba tu caso.
mandamos los papeles. Los papeles duraron tiempo y tiempo y tiempo y no llegaba ninguna notificación para atrás. No decía absolutamente nada. Y nosotros esperando, hasta tal punto que ya era algo fuera de lo normal. Fue tanto y tanto tiempo que esperamos que un día decidimos dejar de trabajar e ir al 26 de Federal, allá en Downtown, en Manhattan, donde estaba la oficina para poder recibir algo de cómo iban tus papeles o qué era lo que estaba pasando. Cuando fuimos allá hicimos toda esta larga fila. Al final, ya después de la 1 de la tarde, entramos y por fin nos informaron que era que los papeles en la agencia esta lo habían llenado mal. Entonces, al llenarlo mal, hubo que volver a retroceder, romper nuevamente todo papel y comenzar el proceso nuevamente. Pues volvimos nuevamente al tiempo a volver a tratar los papeles, lo enviamos y el tiempo siguió pasando, tuvimos que cambiarnos de dirección, mandamos la información y siguió pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo. Te acorto este testimonio lo más posible porque aquí el tiempo amerita, pero oiga, no nos llegaba nada y pasó tanto tiempo que decíamos, pero ¿qué acontece? A todo esto nosotros le servimos al Señor y le seguimos sirviendo a Dios y Dios no daba contesta de nada, pero guardamos en fe. Fuimos nuevamente allá abajo al edificio, fuimos y cuando logramos entrar resulta que ellos hacía tiempo habían mandado una cita a la dirección anterior donde nosotros vivíamos y como nosotros nos mudamos y mandamos notificación, pensamos que ellos habían cambiado la dirección, mas sin embargo la mandaron a la dirección anterior y la cita hacía tiempo que había pasado. ¿Qué hubo que volver a hacer? Volver a romper papeles y trabajar de nuevo. Para cortarte la historia, esto no pasó 1 año, ni pasó 5, ni pasaron 10. Es decir, pasaron 21 largos años, 21 años, cuando por fin, en una noche estaba predicando en un grupo de oración. Oye, 21 años tratando de hacer los papeles migratorios ilegal en este país. Cuando tenía 21 años, ese enero, me recuerdo que en la oración dije estas palabras. Cuando vuelva a esta comunidad, le voy a estar dando testimonio de una oración de 21 años. Es decir, 21 años en oración, pero no sabía qué era lo que el Señor se refería con eso. Yo sencillamente me vino en la oración y así lo dije. Pues nada, regresé, terminó el ciclo de oración, regresé para la casa. Eso fue en enero. En abril, 3 meses después, me llaman de esa comunidad y me dicen que si podía ir para allá. Puse mi agenda para ese jueves siguiente y me estaba preparando para ese servicio. Un lunes de esa semana voy al Santísimo a seguirme preparando y allí me recuerdo de lo que el Señor había puesto en mi mente, de que yo daría un testimonio de 21 años de oración. Y yo le dije, Señor, yo no tengo ningún testimonio de 21 años de oración, pero tú lo pusiste en mi mente. Quizá alguien me va a contar algo y yo lo voy a ir a decir allí porque yo no tengo ninguna. Pasó lunes, nadie me contó nada, martes también nada. El miércoles mi esposo llegó a mediodía a comer a casa, entonces se iba a la 1 de regreso para atrás. Cuando llega a las 11 de la mañana, yo le digo, cuando te vayas a la 1, yo me voy contigo porque tengo algo que hacer. Le dije sencillamente así para yo llevarlo al trabajo y quedarme con la guagua, con el vehículo. Dieron la 1 y me dice, Ana, vámonos. Yo le dije, dame 5 minutos, baja adelante, ahí calentando la guagua que ya te alcanzo. Así mismo fue, cuando bajé ya él estaba con la guagua encendida esperándome. Lo llevé al trabajo
y me voy, que lo que yo iba a hacer era ir al Santísimo, a seguirme preparando para el día siguiente, ir a esa comunidad de Queens. Cuando allá en esa tarde me enamoré tanto allí del Santísimo que me olvidé de todo. Y cuando vine a ver la hora, ya eran las 6:00 de la tarde y dije, oh Señor, tengo que irme a buscar a mi esposo al trabajo que sale a las 7. Me despedí del maestro y me voy a buscar al esposo al trabajo. Cuando llego, mi esposo, después de saludarlo, me dice, espera, que no prendiera la guagua. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, es que esta tarde, cuando bajé primero a la guagua, abrí el buzón donde llega la correspondencia y me di cuenta que había una carta tuya. No te la iba a entregar hasta el mes que viene de mayo, que es tu cumpleaños, pero pensé que era injusto de mi parte. Cuando veo la carta y abrí, saqué lo que había allí porque ya la había abierto, me llevé una gran sorpresa. Ahí no estaba mi cita migratoria, no. Ahí estaba mi residencia migratoria. Entonces voy a Queens y por primera vez doy este testimonio que fue una gran, gran bendición. Lo que te quiero decir, mi hermano, es que yo tuve que esperar 21 años indocumentada en este país, pero siempre le creí al Señor que las cosas eran al tiempo de Él y no al tiempo mío. Dios sacó a Abraham de su país, de un país de idolatría, pero para ser el primero en su pueblo, un pueblo santo. Nosotros como cristianos que somos, también el Señor nos sacó del mundo para ser diferentes, aunque vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo, como dice San Pablo. Dios te sacó a ti de donde estaba, pero te ha dado un lugar mejor, porque ahora eres hijo e hija de Dios. Entonces tienes que seguir hacia adelante. No importa lo que el Señor te haya prometido, Él lo va a cumplir, pero recuérdate al tiempo de Él y no al de nosotros. Tienes que seguir hacia adelante. Confía en el Señor. Él siempre tiene la última palabra y su palabra es verdadera y Él la cumple siempre. Jamás se retracta porque Él es el Todopoderoso. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda, Dios siempre cumple sus promesas.